Por eso le digo, y eso dígaselo, ¿por qué se lo digo yo a usted? Para que usted se lo diga a los demás. Si no esperamos la muerte que nos está acariciando, que vemos los cementerios llenos de cadáveres, mucho menos estaremos esperando a Cristo. Si Cristo no lo hemos visto venir una vez. Hermanos, pidámosle esa fe a Cristo. Mire, usted no necesita otra clase de fe. Usted no necesita fe de hacer llover fuego del cielo. Usted no necesita fe de que se quiebre la tierra. Usted no necesita fe sino que usted lo que necesita, la única fe, es la fe de salvación. Que cuando Cristo venga, usted y yo estaremos con Él en las bodas del Cordero. Esa es toda la fe que necesitamos. Así que adelante, hermano, esforcémonos un poquito más y le digo que estaremos gozosos con Cristo Jesús en las nubes, porque Cristo viene. Así que dejamos al predicador de esta hermosa noche. Así que dejamos a nuestro hermano Carlos, que él estará impartiendo la palabra de Dios. Denle fuerte al Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Primeramente quiero darle gracias a Dios por este privilegio. Me siento muy contento. Y para mí no me siento forzado de estar aquí, no siento como una carga. Me siento dichoso porque a pesar de quien yo era, Jesucristo puso la mirada en mí y me ha ayudado a estar aquí parado en este lugar. Y por esa razón estoy aquí agradecido para poder compartir lo que es esta hermosa palabra con ustedes. Y le doy gracias también a Él porque me sacó de ese mundo perdido. Andaba yo vagabundo, sin ilusión, sin nada. Pero Él me ha podido permitir tener algo que nunca me imaginé. Una hermosa familia, una esposa, unas hijas bellas. Y por eso estoy muy agradecido con Él porque también me ha dado lo que es el perdón. Y en esta tarde los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor, que sea Él hablándonos y que sea Él hablando a través de mí, que sea su Espíritu Santo hablando en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre eterno, por este hermoso privilegio que me has dado de estar en este lugar, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que están en esta tarde, que se han esforzado, que tal vez vinieron cansados, que tal vez vinieron enfermos con algún dolor, Señor, pero están aquí porque quieren escuchar de tu palabra. Quieren, Señor, ser tocados por tu Espíritu. Oh Dios eterno, te pido que seas tú ayudándonos, Señor, a discernir y a entender tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Dios eterno, tomando el control en esta hora. Pongo en tus manos, Señor eterno, esta palabra, Señor, que proviene de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Como tema traigo un nuevo ser. Y para eso quiero invitarlo al libro de Juan. Juan capítulo 3, versículo 3. Traigo varios versículos, hermano. Así que yo creo que vamos a hojear la Biblia hoy un ratito. Como no me lo sé de memoria, me van a ayudar a buscarlo. Y los vamos a leer juntos. Pero vamos a empezar lo que es en el libro de Juan, capítulo 3. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Puede sentarse, hermano. Primeramente, vamos a lo que es tomar unos pasajes para lo que es ver quién era Nicodemo. Porque dice en el capítulo que había un hombre que se llamaba Nicodemo y que pertenecía a la secta de los fariseos. Era un principal, era un líder de lo que es el grupo de los fariseos. Dice que hubo una noche que llegó y le dijo, Rabí, le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús le respondió con unas palabras que tal vez le incomodaron en algún momento. Y a veces así somos nosotros, a veces Dios nos exhorta, Dios nos habla, y pero a veces nos molestamos o lo sentimos de ciertas maneras cuando Dios está tratando con nosotros. Y porque más adelante dice que Nicodemo le respondió a Jesús, y ¿cómo puede ser posible esto? ¿Puede un hombre adulto entrar al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Pero Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y claramente Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, le dice Jesucristo. No te maravilles, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra fariseo en el hebreo significa peruchim, que es separación, separado de los demás. Nicodemo se maravilla de las señales de Jesucristo. Jesucristo conocía lo que es a la secta de los fariseos, y no era primera vez que lo llegaban a tratar de ponerle trampa para que Jesucristo cayera en sus palabras, pero como Jesucristo era enteramente sabio, él sabía cómo les iba a responder eran muchas ocasiones, no solamente en este pasaje que acabamos de leer. Por ejemplo, podemos leer en Mateo 22:15. Si pueden ir a Mateo 22:15, tenemos un ejemplo. Entonces los fariseos se fueron y trazaron planes para sorprender a Jesús en algunas palabras. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Ahí podemos ver, hermanos, que no era la primera vez que ellos llegaban donde Jesús
En otra versión que leí este pasaje del hebreo al español, se dirige como hacia ellos y les dijo, de cierto les digo que si un hombre no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Nicodemo no llegó solo, o por lo que se ve, habían más personas con él, por eso Dios, Jesucristo, les hablaba de esa manera para que pudieran obtener esa enseñanza que nosotros también hasta el día de hoy es necesario que la sepamos, porque lo que relata este pasaje es que si nosotros no cambiamos nuestra manera de ser, no cambiamos, no nos volvemos hacia Dios, es imposible que podamos ver el reino de Dios. Pero ¿por qué Jesús les decía estas cosas a los fariseos? Porque los fariseos se justificaban por las cosas más pequeñas y se olvidaban de hacer las cosas más importantes de la Torá, que era como la justicia, la misericordia y la fe. Como podemos ver en Mateo 23 también, si pueden llegar a Mateo 23, más adelante está una página. Si alguien lo puede leer, tiene el espacio. Vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley, saber la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén. Ahí podemos ver qué clase de personas eran estas, que acusaban a los discípulos de Dios porque según arrancaban espigas en un día en un día de reposo. Eran demasiado extremistas que se fijaban, se justificaban ellos por lo más sencillo que hacían, por lo mínimo que diezmaban, que eran las semillas de la menta y el comino y el eneldo, pero se olvidaban de la misericordia, de la fe y de la justicia. También tenemos ese mismo pasaje en Lucas 11:42. Ay de vosotros, fariseos, diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y faltáis a la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Ay de vosotros, Amén. fariseos, amáis las primeras sillas en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Amén. Hasta ahí está bien, hermano. Podemos ver en estos pasajes que Jesús les hablaba de una manera bastante concreta, pero ellos como que se molestaban siempre que Jesús les respondía de esa manera, porque ellos sabían que eran personas egocéntricas, eran personas que se sentían más que los demás y se olvidaban de lo que es ser diferentes en la manera de obedecer la ley de Dios. Del nuevo nacimiento que Jesús les hablaba a los fariseos era de un arrepentimiento genuino. El nacer del agua y el espíritu, él les quería decir de una sola cosa. Y por eso Nicodemo, tal vez, yo creo que él sabía porque se decía que era maestro.
sabían la ley, eran estudiosos de la ley. Por eso Jesucristo les hablaba de esa manera, porque ellos sabían. Y nada más que no ponían por obra lo que es la palabra de Dios. Vemos que el nacer del agua y del Espíritu conlleva de un arrepentimiento genuino, de hacer un techubá, la palabra hebrea que significa volverse a Dios. Techubá que proviene de la raíz chub, que es volverse. No es simplemente un arrepentimiento como lamentar o simplemente un arrepentimiento como que siente pero por un momento y después sigue siendo una misma persona o sigue sin deshacerse de las actitudes, de las cosas que lo hacen contrario a lo que es la palabra de Dios. Como también en griego dice que proviene de arrepentimiento, en griego que se dice metanoeo. Dice que es un cambio de mente y corazón que se aleja del egocentrismo y el pecado y se acerca a Dios y a la santidad. Podemos tener un ejemplo cuando en una ocasión llegaron los fariseos y otro grupo que podemos ver en Mateo 3:7 para que tengamos más idea de lo que estamos hablando. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Amén. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El agua siempre ha sido un símbolo de purificación. En el antiguo pacto se hacían bastantes rituales de lo que es el lavamiento de los leprosos, lavamiento de los pies. Y siempre el agua ha sido un símbolo de purificación. Podemos ver en Éxodo 19, 10, 11 para que tengamos una idea también. Que lo tenga, lo puede leer, así me ayuda a mí. 19, 10 y 11. Uh-huh. Y luego dijo Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Amén. También está Éxodo 19, 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y también podemos ver en el 40, 12, 15. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón de las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Como podemos ver en estos ejemplos, en los textos del Pentateuco, que habla de purificación y siempre utilizan el agua como purificación.
También de lo que Jesús le hablaba, también lo podemos ver en Ezequiel 36:25. Dice que era una profecía del profeta Ezequiel al pueblo de Israel cuando vivía en su propia tierra. Si alguien me puede ayudar a buscar ese texto, Ezequiel 36:25. Amén. Ahí podemos ver esta profecía que Ezequiel había hablado al pueblo de Israel, que eso es lo que debía de entender Nicodemo, si él era un maestro, si era un líder. Entonces podemos ver que Nicodemo sabía estas cosas, pero simplemente como Jesús ya les conocía, ya él por eso les contestaba y a la misma vez les daba una palabra para que pudieran hacer alcance de lo que es la salvación. Nacer de nuevo no es solo lamentarse, sino venir a Jesucristo, apartarse del pecado y poner por práctica la palabra de Dios. Ser lavados por la palabra. Así como la iglesia dice en Efesios 5:25, que si lo podemos leer también, porque no me lo puedo, hermano. 5:25, 26 y 27. Amén. Ahí podemos también ver lo que es ser limpios a través de la palabra. Eso era lo que los fariseos no, por ser tan egocéntricos, tan supersticiosos, que sabiendo la Torá y por ser tan religiosos venían a ser contrarios. Como también Eclesiastés 7:16 nos dice, y puede leerlo, hermano, Eclesiastés 7:16. Amén. Ahí podemos ver de que esto era lo que les pasaba a ellos. Se sentían demasiado justos. Creían que ellos sabían todo, que eran santos y que diezmaban pero siempre querían ellos sobresaltar. Querían sentirse arriba de los demás, quizás incluso sentirse mayores que Jesús. Pero eso no era así, estaban equivocados. Por eso Jesús les contesta con estas palabras de que si no nacían del Espíritu y del agua, era imposible. Porque para agradar a Dios tenemos que ser íntegros de corazón, porque los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque Él es espíritu y para siempre será así. Él dice que no cambia y hasta el día de hoy nosotros también tenemos que agarrar esa palabra también de que necesitamos adorarle en espíritu y en verdad. Que no seamos y que no caigamos en el error como estas personas y que aún en este tiempo se ve mucho, bastante
personas que se dan etiquetas de grandes apóstoles, grandes profetas, pero por dentro están llenos de hurto, están llenos de mentira, están llenos de blasfemias. Y sabiendo la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto, porque la palabra de Dios, porque de qué nos sirve a veces saber toda la Biblia de página a página, de memoria, y a veces no ponemos en práctica lo que es la palabra de Dios. Es la palabra que nos purifica, la palabra que nos hace nacer del agua y del Espíritu. Podemos buscar Mateo 23, del 1 al 9. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, que en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así, lo que os digan que guardéis, guardad y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos ni aun con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las banquetas y las primeras sillas en las sinagogas. Quieren ser saludados en las plazas y ser llamados rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. A nadie en la tierra llaméis padre, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Ahí podemos ver que estos hombres tenían la enseñanza de Moisés. Por eso Jesús les decía que todo lo que os dijeren, hacedlo, pero que se fijaran en la manera que ellos obraban, en la manera que ellos se comportaban, porque no se comportaban de la manera de que debía ser, de la manera de que la ley de Moisés decía. Así que no seamos personas, seamos personas rectas de bien para edificación y no para tropiezo. Y seamos de edificación para los demás. Que sepamos ser nuevas criaturas, como dicen Romanos. De modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y tenemos que ser también de adentro, del corazón. Tenemos que ser verdaderos y agradecidos con Dios. Y para concluir, vamos a leer otros cuantos versículos más, hermano. En Juan 4:10. Jesús respondió, si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Amén. Ahí en ese pasaje podemos ver de que Cristo es el agua de vida. Cristo es el único que nos puede dar esa agua que nos limpia, que al ponerla por práctica nos hace personas agradables delante de Dios, personas justas, si ponemos en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, que el que beba de esa agua no tendrá sed jamás,
porque la palabra es la que lo purifica a uno. También podemos leer Juan 4:14, amén, 4:13 y después 4:14. Amén. Bendito Dios. Y también los invito a Isaías 12:3. Con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Amén. Y por último, Apocalipsis 22:14. Como iba a predicar poquito, hermanos, por eso lo hice así para que ojean la Biblia, aunque sea. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Amén. Entonces, regresando al pasaje de Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu es tener un arrepentimiento genuino y verdadero, venir a Jesucristo y ser una persona diferente, guardar los estatutos de Dios, poner en práctica la palabra de Dios y no caigamos en el error como estas personas, para que podamos ser agradables, que en vez de edificarlo, pues lo sirvamos de tropiezo a aquel que está buscando ser diferente, que no se fijen en cosas así como los fariseos eran, que no hacían ni dejaban hacer. Entonces, nada más un consejo, una reflexión que traía yo en esta noche, para que meditemos cómo estamos delante de Dios y para que también sea como prevención, pues, a no ser de esta manera y que Dios pueda glorificarse y que pueda santificarnos siempre a través de su palabra. Y siempre adelante, hermanos, sigamos adelante y buscando siempre lo que es el rostro de Jesucristo, porque Él dice que es el agua de vida, el agua que Él nos da, hace manantial en nosotros. Dice que el que cree en Él correrán ríos de agua viva, dice su palabra. Y pues adelante, hermanos, y estas han sido mis palabras y que Dios les pueda ayudar siempre. Y esto es todo, hermanos, y queda mi pastor o hermano Ezequiel con ustedes. Gloria a Jesús. Gloria a Dios por esa palabra, amén. Nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos hemos nacido ya de nuevo? Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? Porque a veces nacemos una y otra vez. Pero eso, ¿sabe algo? Eso es bueno. Porque, le robo un minutito, podríamos decir, pero tantas veces que se reconcilie, pues tantas veces ha probado lo que es el perdón y el amor de Dios. Y eso es lo hermoso. No es por tanto que se reconcilie, sino en ver que el amor de Dios está ahí, siempre dispuesto para perdonarlo. Él dio el ejemplo, le dijo a Pedro, 70 veces 7, Pedro. Así que eso es lo maravilloso, nacer una y otra vez. Así que es de seguirlo intentando todo el tiempo para que lleguemos al varón perfecto. Amén.